Hola, gracias por venir hoy. Bienvenidos a la Plaza Instar. Hi, thank you for coming today. We're going to welcome to Instar Square. Here we do every day at 5 o'clock events Estamos regarding organizando una serie de eventos, en su activism, mayoría art, and social relacionados rights, con mainly Cuba. related to Y Cuban hoy to Cuba and the work we do in Instar, which is mainly in nuestro Cuba. Today we have invitado a es great Henrietti guest, which is Hernández. Henrieri. Es artista y también We know him as Henrieri un only. pensador e Henrieri Hernandez, who is investigador. an Y artist hoy by vamos a training and hablar sobre also un proyecto del libro que hicimos para a Documenta y que thinker se and publicará en researcher. octubre. And today we're going to talk about a book project that we did for Documenta that is going to come out in October. Um, Hablaremos en inglés hoy. Y okay, en now we primer understand we lugar, speak in English, so perfect. cuando nos invitaron a So we're going to speak in Documenta, English today. Well, we're going to vimos first of que all el mayor we desafío era were cómo invited to podíamos Documenta transcribir lo que está before pasando the en first Cuba and para maybe personas que están hardest bajo el encanto de la challenge propaganda de la was how revolución can we desde hace transcribe what is 60 happening in años. Si Cuba yo digo to people Cuba, ¿qué who se imaginan already have been ustedes, under the no? spell La of playa, propaganda for 60 ron, years. gente feliz, When you pero say the eso es word Cuba, propaganda, everybody esa no es la imagine verdadera vida de la food, gente en Cuba. beach, rum, Yo a veces happy digo que la people, gente but en Cuba se that's ríe para wrong, no that's mostrar not las the life lágrimas of Cubans. And I always por say su that sometimes orgullo. Cuban laugh to get to Así que shed nuestro tears. mayor So desafío let's make cuando us happy decidimos that day hacer if we un don't want to shed our libro tears to others para esta because we're experiencia proud. de instar en So Documenta basically, the big era challenge we cómo had crear un when we decided to do contexto a book para personas que van a ver for las this experience of piezas. Documenta Entonces Instar llamé a Cuba was Henrietti, colega precisely mío hace mucho how to tiempo, create a context for y people who want comenzamos to a see the pensar en book. esto. So I called Henriette, an old colleague of mine, Gracias, and we Tania, start por thinking invitarme about a this hablar aquí to get empezar sobre esta antología. Yeah, thank you. Exacto, comenzamos Thank you, a Tanya, for discutir la inviting idea me de esta antología to y talk here decidimos about this juntos anthology. So yeah, la we última vez que start nos a group reunimos to en talk Habana about en the idea marzo of de the anthology. 2021. So we decided together. Armamos We were algunas the last time in Havana in March of maneras distintas de pensar 2021. sobre Yeah, Cuba, and put together some different gente de la élite intelectual, wave or of think around gente Cuba que piensa desde el punto de intelligentsia vista or de la intellectual antropología, de beliefs la from sociología, la historia people from cultural, la that crítica de think from arte. the anthropology field or sociology and cultural Y la history idea and art critique.
que this kind discutimos of way of think, and the idea was tenía que ver con la to relación entre discussion, la práctica and independiente en extend this kind Cuba of discussion between the relationship y lo que llamamos around independent practice in Cuba autonomía de and pensamiento o the autonomía current discursiva. Y la pattern of idea, thinkers of discursive, no, is one of this kind of point. hablar sobre lo And que ha the estado idea pasando en Cuba en los was últimos 30, 40 años en los talk campos del cine independiente, first las prácticas from artísticas cinema, what is happening independientes, in Cuba in the last el 30 or periodismo 40 years with independiente, the independent cinema, with the independent la artistic música, practices, las artes or visuales, la política también. independent journalism, or yeah, Porque lo que pasa music, en Cuba visual artists, es que la oposición politics política al also, gobierno cubano where es ilegal. because the point in Así Cuba que is en that este this caso, kind of muchos political artistas e opposition to the Cuban intelectuales government is not legal. Or, so, tienen estos and dos papeles in en la this case, sociedad. many artists, Hacen many trabajo intelectual, intellectuals por ejemplo, get pero al mismo into tiempo están roles in the manifestando society. So, una oposición to y en ese do sentido una some oposición creative política al work, but at the gobierno same cubano. time, Así que la displays this idea, opposition or como political dije role antes, or political era opposition to the Cuban discutir por government. primera So, vez the idea, en el contexto as I cubano so, as I said before, esta was situación put in discussion controversial for the first que está time pasando con las in prácticas the Cuban independientes context. y qué This pasa si, controversial situation, no? no sé So, cómo what is decirlo, happening with the independent practice, and what happened is if you go cuando le hablas al more, gobierno how can I say, directamente, ¿no? frontal, no? Yeah, when you talk directly to the government, no, like a shocking to Cuando nos juntamos the primero, la situation, idea no? era, So ok, this is necesitamos contextualizar lo que estamos haciendo, tenemos que desmontar la propaganda, got together, the original idea was okay. We need some context for what we're doing pero here a lo largo del to, proceso, dismantle the propaganda. But then in the process, we realized el that libro ya está yes, terminado, solo falta not only imprimirlo, that we're así going que to have different pueden ver chapters, like you aquí say, on music, algunas different places. páginas. I think they're going to Tenemos, be por ejemplo, showing the book is capítulos finished. It just need to be printed. sobre diferentes So we prácticas, no have solo not artísticas, only sino también, the como ha different, dicho Henry like for Eric, example, movimientos chapters políticos. Por ejemplo, about tenemos un capítulo sobre el different feminismo practices, en not Cuba y only yo art personalmente practices, but aprendí also, like you mucho al say, leer este ensayo politics. We porque have el also gobierno ha politics and borrado feminism in mucha de la Cuba, historia which anterior I a la personally learned a lot revolución. from reading Pero the además de history, eso, a lo largo del because the government proceso, has erased cuando many of the estábamos history tratando de from visibilizar the los movimientos revolution. del arte So not independiente only en that, but we Cuba realized in the y process of argumentar que no trying solo existe, sino que es to fuerte y tiene una showcase larga the historia, movement of independent art in nos dimos Cuba and cuenta que to además hoy en have día the art tenemos movement not only también that exists un but to be strong pensamiento and has a long académico history. independiente In muy the process, we fuerte, personas discovered que that están also haciendo estudios right now doctorales en we have a México, very en strong España. independent academic thinking body of people who are doing the doctorate in Mexico, in Spain. Sí, es un grupo que yeah, llamamos yeah. It's pensadores very independientes, there muchas are personas de Cuba que viven en Estados a Unidos, group of América Latina, Europa, that we call it independent enseñan thinkers, but en diferentes many Cuban people that universidades, are living in the United States, in están Latin haciendo America, in estudios Europe, doctorales, etcétera, en were diferentes teaching in the university, universidades and y also quizás en los got últimos 10 años PhD and stuff in different hemos universities. So, estado and we have been in the se last ha estado maybe desarrollando un 10 years discurso revising, crítico, this crítica cultural, the crítica de critiques, arte, y yeah, the creo que scholars por or primera the critiques, vez like cultural critiques podemos or artistic critiques. examinar And I think it's un good discurso because cubano que se está for the produciendo por first fuera time de Cuba, y we eso es try un to punto revise fuerte the de este Cuban libro. discourse, Tenemos además dos produced inside libros and outside Cuba,
and I think it's a good point Uno also escrito in por in Suzette this book. Sánchez And the other point on this book, we have two chapters. One of these sobre la from cátedra de writer conducta, el written proyecto by pedagógico Suzette que creó Sanchez Tania, about pero el punto about es que Suzette cátedra de conducta, the pedagogical project created by Tania. So the point is that transfiere los criterios, Suzette discute la transferencia de los criterios de la taught cátedra de conducta a Instar, is que es like a una transfer, no? institución From independiente the o el criteria of proyecto cátedra de conducta to STAR. en el que This is actualmente the estamos viendo independent hoy. institution or Y, group or project that y luego está el capítulo que we are, escribió Giselle Arce watching sobre el today movimiento San this project. And Isidro. the other point is the chapter written Lo by menciono Giselle estos Arce dos proyectos porque about pienso que son, Movimiento San Isidro. So I mentioned these ¿cómo two projects decirlo? Son because I los think proyectos más are the fuertes two en el most mundo artístico independiente cubano. how Y can I al say mismo tiempo, estos establishable dos proyectos in the Cuban independent world or artistic tienen world. es una suerte de And trabajo at the same cultural, time, pero al these two mismo tiempo projects han creado have this kind of algunas word controversias conversation sociales has en created Cuba y es muy importante, pienso, some porque social controversial around Cuban context. And I think it's really important because this is one of nos the permite entender lo que está maybe pasando también con el is the movimiento point of 27 o la view comunidad 27, to see also lo que what is pasó happening también with el 11 de 27 julio. movement or 27 community or Creo que son dos we can say proyectos also artísticos what happened sociales with independientes en July Cuba 11, que more or han less. But catapultado, por I así think there decirlo. are two artistic and social project, independent project in A la Cuba vez, no podemos that hablar de was working proyectos like how independientes do you say artísticos en therapeutic Cuba or sin something, no? discutir los movimientos You sociales, to como has dicho tú, Also, we can just talk que están about en curso en art Cuba, projects in porque a Cuba, menudo el arte que se about all the produce social movement es that is ya happening in sea Cuba, like you're una saying, respuesta a esto because o se inspira many en times estos the movimientos art that is sociales. produced is Eh, either in reaction claramente or no by queríamos inspiration que of las personas this. que I escribieran want para to el libro mention one fueran point. todos cubanes Not only we y por want, otro it was really lado, clear that we wanted that everybody who write the book lo is que decíamos Cuban, es que no se trata de and we ser were very talking a independientes, little bit sino de about ser why that. autónomes. No sé And the si other quieres thing hablar is, un poco de eso. we were talking about it's not about being independent, it's about being Sí, autonomous. en los So we últimos have this. 30 You want años to talk more about that? yeah, I think that hemos maybe in the last muchas, 30 year we hay have muchas maybe personas que se accepted and dedican a la suffered cubanología. Cubanism or Este criterio de maybe we are Fernando Ortiz, por Cubanistas or ejemplo, de Cubanismo. 1939, Yeah, but sobre los this cubanismos, les this cubanistes, Fernando personas Ortiz que criteria from 1939 about cubanismos or cubanistas, que these people that estudian a Cuba desde hace 30 a get 40 años y por primera been vez pensábamos, studying bueno, ¿qué pasa Cuba si for eh, 30 or podemos 45 escribir years. juntos un And for libro the y first pensar time, we were juntos thinking, este libro y all right, discutir what happened with this book is we nuestros can write proyectos y all nuestra together situación this y book, and we can producir este think all libro together this book, and we can put in discussion juntos. our problems, our situation, and we can to produce, this book. Y pienso que es muy importante porque Together, I ahora think pay the fees, muchos the cubanistas en design, the Estados Unidos, criteria, Europa, and I América think it's really Latina important because now I callan. think that many Quizás durante los últimos Cubanistas from the tres, United cuatro States, or años from Europe, no, or from no African están hablando America mucho de Cuba are in silence. When maybe in the y el last punto más 4 or 3 years they're importante in silence. They don't want to talk about Cuba. And the most es important que point is that they abordemos don't want discursivamente to este get in a problema situation with cubano. us, Los about problemas around the cubanos. Cuban problem Bueno, yo that pienso que es porque that la is a realidad no se ajusta a las Hola, teorías. hola.
Y de verdad And I think fuimos it's muy because firmes reality doesn't en la fit those idea de que theories. era la gente de Cuba que And tenía que this is what, discutir and we nuestra really propia were realidad en vez de que lo hicieran personas de vigilant afuera. to have us talking about our own reality instead of somebody else defining who we were. Dame, voy a cambiarle no, pero está bien, Sí, está bien. porque hay una situación Yeah, en Cuba yeah. en cuanto a las prácticas Because independientes. there are situations in Cuba, in this independent practices Las prácticas that independientes no pueden cannot hablar encourage directamente con these el independent gobierno. practices Entonces, cuando no hablas to directamente talk con el gobierno, puedes hacer directly lo que to the quieras. government. So, and when you Hay dos can talk puntos directly to the government, you políticos can do what you want to do in your project. There are two que son points muy or fuertemente two political castigados points por el that gobierno. are really, how do you say, Cuando hablas contra el prejuzgado or gobierno y castigado cuando hablas for the government, contra punishment, no? For the government. el When you gran talk jefe, against the government and pero al mismo when you tiempo, talk against to the big leader, en la vida you know, cubana todos to los the big puntos chief. son So, finalmente políticos. but at the same time, Así que hay every finalmente point in diferentes Cuban maneras de life oponerse al are political gobierno, ¿no? points, Y creo or que at esto es the end, importante y es you uno de go los against the government in puntos different ways, no? So, and I think it's important, and this is one of the point that many of these independent places in Cuba don't say, or they say, well, I am getting involved in this political statement or political creo que esto project es or algo que se something, no? discute And I en think este it's libro. also one of these point to talk in this book, no? Hola, hola. ¿Se oye? ¿Me oye? Ah, es que tienes que subirlo. Tienes que subirlo un poquito, un poquito, un poquito. Básicamente, ¿No? lo otro que queríamos decir en cuanto al diseño, si Chris pudiera Basically, mostrarnos imágenes what del we did, libro, we wanted concebimos esta exposición to en say is Kassel like in terms of the design, como and una you guys can check the exposición de images of the facsímiles. book. Aunque tenemos obras See this space originales, in Kassel as queríamos siempre dar an esta idea del exhibition of facsímil, de la facsimile. reproducción. So even if we have Claudia original work, Patricia we diseñó always el want libro, to give this idea si of puedes mostrar facsimile, no, diferentes or the páginas, y ella reproduction. hizo algo muy So hermoso. En la Claudia mitad Patricia is the designer of puso the esta book. especie And change de the pages, like flip it, efecto the pages. que So she cuando basically ves did las something very dos beautiful, which páginas is juntas, parece she que, put que in the middle this kind of tuvieras en tus manos la fotocopia del libro, ¿no? El effect, efecto en like el pliegue en when la you see the mitad. two pages together, Y it almost seems decidimos like que no you have queríamos one que hubiera photo to muchas the book, imágenes, queríamos like que fuera the little effect. predominantemente texto And con una mínima cantidad de we also ejemplos. decided not to have many images, Y more también to be like esperamos text poder diseñar with some como una minimal caja. examples. Tendríamos el And libro que we also want contextualiza to y have luego un it's like a catálogo hopefully we de can do like a las 11 box. So exposiciones que this is the estamos context, the organizando book of aquí context, and durante then we have next Documenta. to it a catalog with the 11 shows we are doing here during Documenta. So yeah, this is more or less what we have. Yeah, the other point of the book is the the note Sí, el título del of the libro, title. Otras cartas Um, sobre la mesa, se refiere a un libro yeah, que se publicó, otras creo, a cartas inicios de los años sobre la mesa. 90. There were Fue un libro a book escrito from the beginning por of the 90s, I think. Armando Yeah, Jardávalos, it was a book el primer written ministro cubano de by Cultura, Armando Jardávalos, the first Cuban Minister of Culture, um, and it was a book. How do you say the rules of the table is the original title. ent- The Cuban political culture, no? The title of the original book in Spanish is Cartas sobre la mesa. Cartas sobre la Mesa, so it's like the cards on the table. So sí, everything is este libro hacía I'm sorry. and it follows explícita the political la
política cultural oficial de Cuba, que There determinaba is qué se revolution podía hacer cultural y qué no. from Chile. Entonces, la idea era que este libro era una manera de poner otras cartas Yeah, sobre la mesa, and es they decir, put another card on the cuestionar table. So we, no solo the idea lo que is dice este to libro, sino concentration la and make some cultura, la version, política cultural en not to this Cuba, book, que básicamente ha permanecido but igual also to this durante los últimos political culture 60 in Cuba años. that has been uh, basically the same in the last Una política 60 years, cultural you know, represiva uh, with like que determina qué puedes decir y qué no puedes decir repressive en cuanto a la political revolución culture. cubana. So what you can Es say por eso or what que you le cannot dimos say ese título al against the libro, Cuban otras cartas sobre la mesa, revolution. prácticas So it is independientes why y we put autonomía this discursiva en la discussion, no? cultura Another cubana. cards on the table. También In the invitamos a other Hamlet practices, Labastida para que autonomy diseñara discursive cada uno de los culture. capítulos, los espacios entre los capítulos, y para ello usó la misma imagen que ven aquí en este mural. Eh, es la planta de Villamarista, que es el cuartel del Ministerio del Interior, digamos, la sede, perdón, del aparato de inteligencia del Ministerio del Interior, y es a donde te llevan para interrogarte, etcétera, etcétera. Tienen ahí también celdas de cárcel. Lo irónico es que había hecho este proyecto antes, y cuando llegó a Cuba, justamente lo encarcelaron allí mismo durante 3 meses. He did this project before, and then when he arrived to Cuba, he was put in that prison for 3 months. Yeah. Decidimos también que el libro fuera una edición bilingüe en inglés y español, No, yeah, we porque decided to decidimos que en also parte del problema que make it tenemos en bilingual, Cuba English, es Spanish, que todas las because noticias we salen cannot en español. listen Entonces, because nosotros, part of the cubanos, sabemos qué problem está in Cuba pasando y somos is sensibles that a la situación de otras all the personas. news Y, are in por Spanish. ejemplo, So sabemos que, we want to digamos, know what's hace going una on, and we're semana sensitive unas to all mujeres this fueron con sus hijas situation e hijos a because una we know autopista para Cubans that, trancar la vía let's porque say, querían in hablar con el Coquimbo, there presidente, were some porque ya mothers no who podían came with their soportar kids más, into etcétera. the Nosotros highway sabemos to esto, stop the pero nadie cars por fuera de Cuba because lo they sabe. wanted to talk to Entonces the president decidimos because they could not handle it anymore, and so on. que una de We las know, we have all flaquezas, this sort of information, digamos, but nobody outside de is todo knowing esto es this. que So no we hay decided información that en one of inglés. Entonces the decidimos maybe publicar los textos en inglés para the iniciar weaknesses, una conversación en el of plano all this internacional, y is no that solo it's not in entre English. So we nosotros, decided to put it in y English también porque to start necesitamos la having this solidaridad conversation de otra internationally, gente para poder not only among continuar us, no? I think part is defendiendo because we nuestros do need derechos. the solidarity of other people in order El libro se to publicará en go on octubre. with demanding No the sé, rights. Yeah, well, the book no sé si nos puedes hablar will sobre el publish proyecto on editorial de October. Instar. Bueno, en I don't know about Instar, cuando Instar terminemos Documenta, editorial porque esto project es una cosa if enorme it que is something estamos similar, haciendo but I think aquí. it's important. Queremos el próximo año iniciar un proyecto editorial. Y tenemos ya 2 proyectos. El primero es este libro, y el segundo lo haremos con David Omni y Omar Pérez, uno de los grandes poetas, uno de nuestros grandes poetas, y van a hacer un libro sonoro. Él es un poeta y eh, queremos grabar. De hecho, estuvo aquí y acaba de irse hoy. Queremos grabar su producción poética, que es muy singular, y queríamos también rescatar, por un lado, a algunos artistas del pasado que han sido censurados, ver si podemos encontrar sus obras y volverlas a imprimir o publicarlas de alguna manera. Y queremos también tener una colección académica, porque pensamos que es muy importante. Tenemos una generación de
numerosa de pensadoras y to and we have pensadores a big que han comenzado a irse al mundo generation of académico, porque son new las personas generation que of nos thinkers estudian y nos dicen and quiénes to somos. actually Así que start sería going to bueno que the tuvieran academic world because these are the algún people tipo de who bibliografía study que us puedan consultar and cuando tell van us who we a are, estudiar a so it Cuba. would be good for them to have some sort of Sí, bibliography they have to entonces, consult the next time they come muchas near gracias por us. asistir a esta breve Yeah. presentación. O si tienen preguntas sobre el Yes, libro o sobre So algún we have to thank you otro for aspecto coming. de la So it's exposición, a little brief about the If you have anthology. any question about Yeah, anything it's okay. related to Yes, the any book, question? the project here, anything, you're welcome. sí, el libro pues So aún no we're está done with terminado, the pero progress, queríamos but presentarlo. Nos parece it's importante. important to do this kind of brief or of presentation. Me pregunto si podrían hablar un poco más sobre esta idea del facsímil. Si, si han pensado qué diferencias hay entre qué puede ser un facsímil en el curso de los diferentes textos y de la exposición. Bueno, Well, since we wanted como to talk, queríamos since we wanted usar Documenta, para ser sincera, para darle algo de visibilidad a since we wanted artistas que han sido to kind of censurados, ocultados, work and borrados. use Documenta, to be honest, Queríamos to usar give este some momento visibility también to artists who have been censored para and obscured quizás and tratar de erased. esto es algo que We wanted Lleva to use this haciendo 4 moment o 5 also años, a saber to crear kind una of especie de try to archivo o una start this reconstrucción, something that Instar has una done for the historia last oral, porque 4 or 5 years, which desafortunadamente is Cuba create es un país muy some sort of burocrático, pero de archive hecho or no quedan muchas reconstruction of the huellas, archive así que through es oral difícil history acceder because a unfortunately documentos. Cuba is No not queríamos tener it's aquí very una bureaucratic, but exposición there's basada very en difficult to documentos, trace, en parte and it's porque hard, las to have violaciones más fuertes documents. que We ocurren didn't en want to Cuba have no here se an registran, no se exhibition graban, based y on es the a propósito, documents, de in modo que part no hay because huellas. the Pero main también violations we have in entendíamos Cuba are que not registered, reconstruir la historia del and arte this is the independiente en purpose. Cuba y del So there is no pensamiento trace. independiente en But Cuba also, we understood that es una tarea reconstructed the incompleta history of porque independent art in aunque Cuba pusiéramos and aquí independent thinking in Cuba 267 uh, artistas censurados, is an el otro día incomplete job recibimos una because nota de un even we put artista here que vive en 267 Berlín, de hecho, y nos dice: "Mira, no censored estoy en artists, la and the other lista", day we received a note y from nos an artist who explicó live in todo lo Berlin, que le actually, Amir pasó. Bayes, who Y is an lo mismo amazing pasó poet, con and he say, "Oh, I'm otra on the list," persona. Entonces and he entendemos que lo que sent estamos haciendo aquí everything inevitablemente that happened to quedará him, and the same incompleto with another porque es artist who algo que ha sent, sido a so propósito we understand that what saboteado we're y doing here will olvidado. be always incomplete Estamos tratando because in como purpose it casi que was como dynamic recuperarnos project, de it una was amnesia social y made política. Así forgotten, que so we por tried ello to queríamos evitar la idea come de back tener from cosas amnesia, originales, porque no social coming queríamos from amnesia. evitar el So fetichismo. in that sense, we Queríamos wanted iniciar una to conversación avoid the sobre idea la of política en anything Cuba. No original queríamos fetichizar because we a didn't want ninguna persona o fetishism. momento We histórico. wanted Queríamos que la conversation gente about entienda the que politics esto ha of Cuba. sido We didn't want to fetishize una any person opresión or any moment in the constante, history. We wanted persistente people to understand that this has de been las personas a que piensan progressive and distinto al constant gobierno. Por eso nos gustaba la idea de facsímil, oppression porque for artists and people quita who un poco think de la or want presión, something tanto different from metafórica the como government. física, So de la that's idea what de we un like the objeto idea of cargado facsimile de because it valor, takes away the ¿cierto? pressure, metaphorically, but also physically of of something of value, no? Una observación, creo que es excelente que el libro sea bilingüe. Yo vengo de Francia I'll y just tenemos el add mismo that problema this que is tú has descrito. really great No that hay you have this información bilingual book. sobre lo que está pasando en Cuba en I'm francés. from France and we have Entonces, exactly the la same problem that you existencia described, which is de un there's libro no information about what is happening in Cuba in escrito por French. personas de la So academia
Es muy importante porque hoy en día, cuando buscamos, si buscamos un libro sobre Cuba en Francia y escribes Cuba en Amazon o lo que sea, solo encuentras libros de asociaciones que están a favor del gobierno cubano, etcétera. Y es muy importante que tengamos más información sobre Cuba y lo que está pasando en inglés también, pero de hecho, también en francés. Estamos tratando también de eh, que haya textos en francés sobre estos temas. Sí, tenemos que entender que el gobierno cubano le gasta mucho dinero en propaganda y No, parte de but esa also we need to propaganda understand that we need to consiste en understand traducir that su the propaganda. Cuban government Entonces diverts a encuentras lot of libros en money muchos to idiomas, propaganda, and vietnamita, part of that chino, propaganda is to inglés, translate francés, their portugués, propaganda. So you y can son find libros books que se in producen en many languages: Cuba, los produce el Vietnamese, gobierno y los envía a otros Chinese, países. Spanish, Así que English, estamos en gran French, desventaja Portuguese, y and these pienso books are produced in que Cuba by the necesitamos government que la and gente, sent to other countries. me parece que So it is a big es muy disadvantage difícil here. cuando venimos a espacios como este. And I think we need Yo soy una people to persona de be. izquierda y la gente no I think espera what que happens tengamos una actitud is very hard crítica when we contra come to este, entre places like comillas, this, paraíso, pero from the pienso que el left, problema que and tenemos propaganda is ahora something to es la criticize, and then it's distancia. not also Tenemos que criticize. reducir la It's distancia paradise. entre lo que la But gente the thing sabe is, I think the big problem we y have lo now que y is lo que la gente the siente sobre distance. nosotros We need to y lo que shorten the nosotros distance sabemos y between what sentimos. Creo que, people, es una distancia muy extensa en este and momento how people y are tenemos que feeling encontrar formas about de us, and reducirlas, what y we el are, idioma es what we una normally manera de feel. hacerlo. Es difícil I think porque it's a a big veces distance la here, gente no but quiere we need to saber. find ways Nos ha to. pasado a And I think todos en language is espacios quite. And académicos it's o hard. incluso en It's hard. Sometimes people exposiciones. don't want to Nos hear it, dicen: "¿Por qué? ¿Por qué and estás haciendo it has esto?". Te happened to hacen all of sentir us, in mal academic sobre tu propia historia venues, personal. or Entonces, creo even que in es exhibitions, importante, and it's like, why compartir esto de they alguna make you manera. feel bad, dirty Sí, y por about otro your own lado, personal story. hay muchos So I think libros, this is por important ejemplo, to dedicados a las artes somehow visuales share. en Cuba de los años 90. Yeah, and Se the other publicaron muchos is libros en inglés, a pero lot of books, for example, in relation to estos visual libros o arts catálogos de from the 90s. exposiciones There were published a lot of books in English, but no um, discuten these books or catalogs varios um, problemas. not Los estamos discutiendo come ahora, pero son explicit or put problemas que on existían ya en decision los años 90 y several es problems, importante, that that we are talking now, but there were problems that exist during the que 90s, reexaminemos, and this is esos important textos. in two directions. Revise, o sea, Eh, make lo que sí que a volvamos a revision evaluar lo of que se these discutió en texts los 90 y que no se that discutía en esa this época college y qué podemos decir sobre estos introducing problemas o during prácticas the 90s, críticas. and why and what not, Y and creo que es muy what importante we porque can hay say about these algunos problems criterios or practices, critical practices relativos al arte also. cubano, por And I think ejemplo, it's really important because que there are se some establecieron en los criteria, años 90 y no around Cuban corresponden a la art, actualidad. for example, Así que es muy that importante también para are nosotros from the y 90s, es muy interesante from que today, estos I think libros it's really important for us also. And it is really interesting that those los books produjeron were museos, produced galerías, today universidades en Estados Unidos o en basically Europa, pero from las the personas same que los societies, editaron from o las personas que universities hicieron from la the United curaduría States, from fueran o Germany, no from personas de Spain, Cuba o de Alemania o de España. but and the editor or En muchas curators ocasiones or Cuban or not Cuban, decían: "Bueno, mira, esto no lo puedes this decir, esto sí lo puedes Spaniard decir". Y es muy writer, and importante hoy en in some día que incidents they were saying, so we tengamos la consider that autonomía you para cannot say producir y that. pensar. Eso es muy And this is importante really para important nosotros. now that we Así get que this se kind of trata de un proceso autonomy, quizás de to use and descolonización, to think and y speak eso for aplica también ourselves. para
las personas en Cuba que están haciendo este trabajo, muchas no quieren hablar sobre lo que está pasando con San Isidro o el movimiento 27 y no las dejan hablar, pero quieren hacerlo, quieren hablar sobre estos movimientos independientes cubanos y creo que es muy importante. Y mira, además no es tan limpio, ¿no? No puedes hacer un corte limpio porque, por ejemplo, And also, it's not hay so muchas cosas clean, en juego. and La gente also se you cannot do a clean cut because, incurre for riesgos example, cuando se pone a hablar de esto. there is a lot of Les things at pueden risk people pedir have que when start salgan del talking about país. this. Le ha pasado a mucha gente They can put themselves at recientemente, risk, they can put their pero family at además risk, they no es can una be asked to historia de leave fantasía the con héroes country y in any demonios, ¿sabes? Es recently. complicado, es And complejo. also, Esta lista que tenemos it's not a de fantasy intelectuales story. We censurados have en heroes Cuba, and en algún demons. momento tuvimos que It's parar y nos complex. decíamos, This ¿ponemos a esta list persona o of no? Porque mira, hay una persona en la censored lista que sí fue intellectuals censurada, in Cuba. su At obra a fue moment we have to borrada de la stop cultura and say we cubana, put this person on pero hold hace because there is a poco esta person in the persona list ya mayor, that, yes, ahora the el gobierno censor, está the word tratando de was apropiarse de esta erased figura from y de Cuban culture, recuperarla. but Y more ahora recently this este person is artista older, censurado está and now the government is censurando a trying to otra gente. corrupt this person Entonces no and es tan bring them fácil back. decir, And bueno, now alguien que fue this censurado es censored gente artist is buena censoring y other es people. más complicado So it's not porque so easy sometimes la to be like, oh, censura en we are the Cuba good people funciona because we were distinto a cómo censored. They are funciona en horrible. el resto del mundo. Hay This is censura very en todas complicated partes, because pero en Cuba es the distinto censorship porque es in una acción Cuba is totalitaria. different from the ¿Por rest of the qué? world. Porque mira, The en otros censorship exists países puedes everywhere, decir, bueno, but it's no different because muest it's a mi obra total, no se it's a exhibe en esta galería totalitarian porque me action. censuraron, pero Why? puedes hacerlo Because en tu it's casa o in en other otra countries you galería can say, u otro okay, my work museo, is pero not en in this Cuba, si gallery haces algo because que they incomoda are al censored, whatever, but then gobierno, you can do it in your house, in te another cierran. gallery, or in another No museum. puedes In exponer Cuba, en when you do ninguna parte, something te that dicen que no is eres artista uncomfortable for the y government, con eso no basta. you No les are basta con closed. borrarte, Like they don't let you exhibit sino que anymore. pueden They start comenzar a telling you they are not presionar a tu honest, familia. and this is not De enough for them. It's repente not tu enough for mamá them to tiene erase problemas en su you, trabajo but they y comienzan a start putting exigirle que pressure on haga your otras family, cosas. and they start Entonces, then all of the sudden your mother has problems in the es job, como and they como start una demanding casa de her cartas, stuff todo colapsa differently, like, porque so it's like un castillo de naipes, porque the penetran cards en are, todos los aspectos de tu a house vida of con cards, la where intención everything de crumbles sofocarte. because Es un castigo uh, porque la idea es como, yeah, ¿cómo te they enter atreves? all the No areas, they importa want de to qué estás suffocate you. hablando, no The importa cómo punishment lo is dices, no because how importa dare you que sepan a that's the veces que relationship they no want to tienes establish. How intención de dare hacer you? daño. A Doesn't matter what veces you're talking crees en about, el doesn't matter how sistema y you're solo quieres saying, compartir unas doesn't matter if críticas they para que el know sistema sometimes that you cambie. don't want No to importa, el harm punto es them, cómo te but what you want atreves is to a do a hacer critique esto, because you ¿no? sometimes even believe in the Entonces pienso system que es una and just wanting situación to change. compleja. En el Doesn't matter, libro it's just the verán action of how la dare you to do historia this, de no? todos estos So I think movimientos y cómo it's a complex situation, but even han with this, tenido que with the book, you luchar will por su see the autonomía, pero history también of also algo everybody's interesante es que movements en el libro, and en cierto how modo, podemos ver la relación con las how they instituciones, had to porque en fight algunos for casos their hay un autonomy, but capítulo, por also ejemplo, it's escrito por interesting that in the Hilda book you can see Landgrove, y ella somehow discute the cómo relationship with desde the el interior de la institutions, because in institución some trató cases de there is cambiar cosas. a chapter Trató by de impedir que Hilda pasaran ciertas Landgrove. She's cosas, talking pero how she from desafortunadamente inside al the final, institution bueno, ya tried to saben, challenge dice, era things, how demasiado to y tuvo que change salir. certain things and how to stop things to happen, no? But unfortunately at the end, you Es know, un viejo sueño it's just too comunista, ¿no? much. Un She sueño had to leave her home. conservador but it is en el mundo very comunista. old, like ¿Te a old imaginas que puedes, communist dream or piensas old que puedes cambiar la democratic institución? dream for ¿Te communist imaginas people. eso desde adentro? You imagine Y that you cuando can entras a la institución, think to change the institution hay una burocracia, from the deep or something. No, yeah. So hay estos funcionarios, when you get inside the institution, has bureaucracy, o sea, has funcionarios bureaucrats culturales y piensas que puedes or cambiar funcionarios, las as you cosas, say, pero no es posible. Entonces, how do you, yeah, te pueden funcionarios, finalmente function, expulsar functionaries si that entras can en conflicto change con the el institution. gobierno o It's si not possible. So
you you can be tu expert ideología in es any distinta y fight esto es against importante government of you porque put difference the hay 6 ideology generaciones de in personas this que han topic, estado and it pensando is really en esta important because posibilidad. many so, 6 generations have been thinking Han in tratado this de crear un diálogo, in this o possibility, generado controversias, uh, para discutir con las instituciones, el gobierno, create pensando que lo pueden dialogue cambiar, or y al mismo respond tiempo to esta controversy of situación o the este institution or imaginario en torno a government esta that so posibilidad de can change cambio that. desde adentro, And at pienso the yo same que ha time, creado this situation a or personas muy imaginarium conservadoras en Cuba. around this possibility Ese otro is tipo something de has conservatismo, ¿no? created El very conservatismo de izquierda también existe. conservative people Es muy in raro, ¿no? Cuba. Pero So this other es el kind of punto, conservative people, porque left conservative people also. So it's really la gente clear. no entiende que But Cuba es un país this is the totalitario. point. Hay So solo un partido because desde hace people 60 años. will not understand that it is a totalitarian place. No puedes So crear un when you have partido o political una parties asociación with 50 civil years, you para cannot, hacer un proyecto. make it like Eso no es legal en Cuba. small, Entonces like es un punto create a muy party or importante. association, civic association Esto es to create algo many que se projects ve en algunos to capítulos serve del Cuba. So libro this is a very important donde se point. dice, miren, no estamos hablando de This is derechos the other thing that humanos, maybe in some estamos chapters hablando de of un the book cambio radical. they Así que talk tenemos que about. ir a un We are not país, talking tenemos que about pasar a human ser un rights. país We are democrático. talking about Es muy a radical change. importante. So we have to go Algunos de to los a democratic capítulos country. quizás So no lo enuncian it is claramente, really pero important están in esbozando el some of punto the desde un punto de chapters. vista They are not teórico talking o clear about this, but esbozando they are una making this propuesta en esta step dirección. or putting this Otra like a cosa que está proposal clara es in que el gobierno cubano in muchas veces this nos dice a los institution. So artistas, mira, a veces te What dicen, also mira, is ustedes clear son is solo that 2, the 3, Cuban 4 government many personas times tell y us as los demás artists, somos oh, muchas but you are personas. Esto ha nobodies, cambiado you are not completamente y artists, se and also ve you are no one or solo aquí two en or three Documenta, people, hemos traído a and we are más de 100 many. artistas Now this has completely changed. y hemos And this is organizado completely shown cantidad here de at Documenta, conversaciones where y we brought, I discusiones. don't know, Es también 100 muy plus claro artists, ahora que la minoría son ellos, and plus all porque the incluso conversations we cada have vez had. que quieren organizar But una also it is exposición, very ahora les clear queda now cada that vez the más ones that are difícil, 2 or 3 or 4 conseguir are gente. them, Pero, because even every time they want to do an exhibition, quizás, it's van a hard hablar sobre esto mañana. to bring Mañana, people. But eh, I want to, and maybe you're going to habrá talk una about this conferencia tomorrow. sobre He's el going tema to del do a funcionario, conversation, cultural, y me a parece conference, interesante not a porque conference, it's a va conversation. a There's a llamar a las conference personas por su about the nombre, que no functionary, es the cultural corriente y es functionary, importante. and I'm Pero really looking recuerdo que en forward to algún it because momento, en in the la country época that de I am, Obama, el ministro de Cultura, quite unusual, cuando Obama trató de and very important to do. cambiar la And one relación of the things that I y remember the crear Minister of algún Culture espacio doing at some económico point when para el Obama was trying empresariado, to help etcétera. Recuerdo que and inmediatamente change el the ministro de relationship Cultura and creó inject some una norma, money for llamémoslo entrepreneurs, así, some art. que decía I que remember that immediately ningún the artista Ministry of podía recibir Culture dinero directamente de una created fundación, que el dinero tenía que this pasar por el Ministerio de regulation or Cultura, something where porque ya no se daban artist can cuenta que receive estas money directly fundaciones from a foundation. estadounidenses They iban have a to go poder through the financiar, Ministry of apoyar Culture. financieramente a los artistas. Why? Because they were Y seeing entonces lo que already that, dijeron I es, don't no know, solo Ford tienen que Foundation, all pasar por these el big American ministerio, foundations could sino que el finance ministerio artists. va a crear un comité And de what they personas did is they expertas say que not only they decidirán have si to la go obra es through buena the o no. Ministry of Y si Culture, deciden que but the la obra Ministry of Culture no es will buena, create an entonces expert committee to los decide artistas no if the accederán al work dinero. El is dinero good or not. solo podrán And if recibirlo they los decide that the work artistas is not good, que that ellos money will deciden not que go son to these buenos. artists, but Entonces, to the artists ven that cómo decide se is good. trata de crear So you can see how they are un really mecanismo para moving all condicionar the la all the creatividad, threads
introducirla a un in order ejercicio de servidumbre, porque ni siquiera estamos hablando de condition lealtad, sino de creation to servidumbre. Y fue un problema second porque this algunas let's naciones not ya say habían loyalty, escogido a las personas a and quienes it was querían interesting ayudar. because the Son idea solo was that algunos some of ejemplos y these foundation have ojalá selected artists they want nos to help. explicarás un poco más en detalle esto So I mañana. think this is some of the examples of, hopefully you're going to talk more tomorrow about this, that happening in this process, no? Yeah. I believe Creo you que ya has mentioned hablado antes before de why por you qué changes, estás proponiendo no hablar de prácticas independientes, sino de prácticas let's say, autónomas. adjective like independent. Why you say independent practices for autonomous ones? ¿Qué es lo que quieren enfatizar al introducir ese término de autonomía? No, What nuances no, no, you no wanted decimos to que sean highlight diferentes, with sino this que hay una notion? relación, No, there are. hay We espacios. are not talking about the difference. We Pensamos are que los talking about the espacios relationship independientes generan between. discursos So, autónomos con respecto a los for discursos the independent oficiales places, del we gobierno. created autonomy discursive in relation to the official or political discursive from the government. So this is the point that we were talking before. So Por if ejemplo, places has, I don't know, Galería, Taller, Gorria, for example, or some other places that they they want not to create or exhibition or that we can set political art or political exhibition because they have some business. I don't know what kind of business, but estamos they have hablando some de business espacios, por ejemplo, for que han in sido these creados por places artistas muy respetados, BIP en has been Cuba, created o by a VIP Cuban artist in restaurantes, o una Cuba, tienda, no sé, VIP Cuban musician, so or y tienen, restaurant or quieren I don't know, mantener esta especie de buen stall something, comportamiento, ¿no? Esta so actitud they have correcta some they want con to respecto al maintain discurso this kind of oficial, well pero si vas a behaved otros espacios como attitude Instar in relation to o this el movimiento official San Isidro this discursive. So o quizás el taller if you go de to other Ítalo, places like Instar un artista Instar cubano, or Movimiento allí San es Isidro, maybe distinto. the studio Allí of ves Italo, que um, a Cuban artist. eh, So vas a ver que la that is policía política different está allí, situation. You see that lo they que are ya se llama la seguridad del engaged Estado ahí, in está policemen, plantada political police, frente a el way they taller o say this espacio. Cuban Estamos hablando de eso. security, Al no? mismo tiempo, In front of the house es or cuando the other dictas place. clases fuera de Cuba, So como lo hacen we muchas are talking personas de la about this. academia, So eh, and at the same time, when personas de artists, Cuba que some consiguen Cuban, un puesto en una universidad, em, academic uh, that get a position tienes, the tienes university que below, sincronizarte, por you así have to decirlo, get con some esta gente de izquierda de las let's universidades say en Estados Unidos o sincronismo, en América Latina. we can say, no? Yeah, with this Tienes kind of que, people from the university, in the United tienes States que or seguir in Latin esta America. So dirección del with discurso that, de izquierda para poder conseguir you un have to go puesto en una to the universidad fuera de same Cuba, por left darte un ejemplo, ¿cierto? discursive Entonces, por direction eso es que estamos to get this position preguntándonos cómo podemos tener politician. autonomía For en example, nuestras so discusiones, in this way cómo we are talking podemos about discutir how el we can racismo en Cuba, el become feminismo, autonomous in de una manera our distinta, discussion. No? So how we can discuss about racism in algo Cuba or para feminism distinguirnos de este discurso de las in a personas de different way izquierda por fuera de with Cuba que people aman a Cuba love y Cuba piensan que es un in paraíso. Canada, for example. No? Entonces, ese es This el is punto one of the de decir point que hay una relación entre las about this prácticas independientes relationship. y la But the autonomía main point about discursiva. this relationship is uh, around independent practices Es también um, muy común la autonomy práctica en Cuba por parte discursive. del No? gobierno, No, en la and práctica de mine is generar la very impresión personal.
de que Another practice algunas that is very asociaciones common now o in Cuba instituciones by the son government independientes is cuando en to realidad forman create parte del the gobierno, el gobierno las impression financia, that las certain personas que association forman parte de institutions esta are organización independent, where they're really part of the participan government, they are del paid comité by the central del government. Partido Comunista y ahí les The dan guys órdenes, who les are dicen in qué these hacer. organizations sit in the Nos central committee of encontramos the también con esta Communist situación, Party hablamos de arte meetings, and independiente, they pero receive the es orders of what importante to do. definirlo como And we also autónomo, want no to solo desde un counter punto de this vista situation. We estético, always call porque también se independent habla de art, arte but autónomo, it's true that it's not sino as en el important to say it's sentido de que autonomous, tengan, not in de the que haya sense una of verdadera aesthetics, because in art we separación also talk about entre autonomous art, lo que quiere but el in the sense Ministerio de of Cultura y lo having que los a artistas real quieren crear. separation between what the Minister of Culture want institutions to do and what artists want to create. So yeah. Yeah. Okay. And uh, any other question? It's good. Alice, good. ¿Hay alguna otra pregunta? Okay. Well, thank you so much for ¿Alles gut? coming. And tomorrow at 5 is his lecture. I'm looking Bueno, forward to it. entonces Thank you muchas so much. gracias por venir y mañana a las 5 habrá una conferencia. Gracias.